Buenas tardes. Sí. No. Ya, gracias. Te aviso cualquier consulta, ¿ya? No. Bueno, buenas tardes con todos. Mi nombre soy el doctor Lino Castro. Vengo a dictar las clases del curso de emergencias médicas y toxicológicas. Bueno, darle la bienvenida porque son dos promociones. Tengo entendido que es la promoción 11 y la promoción 12 por un cambio en la malla. Entonces, es todo un reto para ustedes y para nosotros que esto vaya bien, que el curso se desarrolle como debe ser. Eh, Voy a empezar con la clase. Sé que van a tener una reunión con Zoom con el doctor Roldán, que es el responsable del curso. Yo terminando la clase, si es que espero que esto termine como debe ser, en el tiempo que nos han dado, hacerles una pequeña introducción para que no tengan ningún inconveniente. Bien. Bien, el tema de hoy día que vamos a tocar es la parada cardiorrespiratoria. Y probablemente ustedes se han llevado algo de lo que es paro cardíaco en, de repente, cursos anteriores, capítulos anteriores. En este caso, obviamente, lo tocamos en emergencia porque para nosotros en emergencia hablar del paro cardiorrespiratorio expresa o representa la máxima emergencia que podemos enfrentar. Y vamos a verlo al final con unos casos que espero que ustedes puedan resolverlos. Bien, esto es lo que vamos a tocar, son los temas. Y nosotros nos preguntamos, ¿no? ¿Cómo definimos una parada cardiorrespiratoria, ¿no? Los entendidos en la materia en el mundo son, pues, los americanos con la Asociación Americana del Corazón, los europeos con el Comité Europeo de Resucitación, y así cada continente tiene un comité, que unidos todos se denominan el ILCOR. Y ellos definen un paro cardiorrespiratorio como el cese brusco, súbito, inesperado de la circulación, respiración espontánea y que potencialmente es reversible. En las emergencias, nosotros uno de los pilares, podríamos decir, de los indicadores que manejamos siempre es el tiempo. Siempre es el tiempo. Todo es tiempo. Tiempo de resultado de análisis, tiempo de toma de una tomografía, toma de un EKG, terapia, tiempo. Y lo mismo pasa en esto. Por lo tanto, cuando hablamos de paro, decimos que el paciente está muerto. Y nosotros tenemos que tener claro dos conceptos. Uno, lo que es muerte clínica y otra, lo que es muerte biológica. Y el tiempo es clave. Si nosotros tenemos un paciente que hace paro y lo puedo revertir, puedo regresarlo a su estado inicial o basal que era, antes de los 4 minutos, ese periodo se llama muerte aparente. Aquella que yo la voy a poder revertir. 4 minutos. Ese tiempo ténganlo claro. Y después de los 4 minutos de un paciente que está en paro, que no ha hecho nada, que no le he tocado, no ha hecho absolutamente nada, empieza esta muerte permanente, daño neurológico. Obviamente lo puedo sacar a los 6 minutos, 7 minutos, pero va a quedar con daño neurológico. Y si llego a los 10 minutos y lo saco del paro pasado los 10 minutos, lo más probable es que ese paciente puede latir el corazón, pero va a estar en muerte encefálica, muerte cerebral, como dicen algunos. Ese tema no lo voy a tocar, pero ya tienen una idea de los tiempos. Entonces, la muerte clínica es aquella que no produce lesiones en células cerebrales y que lo puedo revertir. Recuerden, 4 minutos. ¿Y por qué es importante recordar ese tiempo? Porque en los sistemas de emergencias prehospitalarios o extrahospitalarios, la respuesta es clave. Ahora vamos a ver alguna data interesante para ver cómo ha evolucionado el mundo. Yo me puedo quedar de repente sin capacidad de respuesta y obviamente pierdo tiempo. Ese tiempo le va a afectar al paciente. Bien, por ejemplo, en España hay un registro que se llama OSCAR,
Significa Out Hospital Spanish Cardiac Arrest Registre, registro español de parada cardíaca extrahospitalaria. Esto está avalado por el Ministerio de la Sanidad. Y en los datos que ustedes buscan en internet y los pueden buscar y ahí están, dice que del 2013 al 2014 se registraba una incidencia de 18.6 casos de paro extrahospitalario por cada 100.000 habitantes. Mientras que de 2017 a 2018, 23.3 por cada 100.000 habitantes. Es decir, se ha incrementado el número de paros fuera de los hospitales, en las calles, en las casas, en los centros en los recreos, en la calle, en general, ¿no? En los aeropuertos. Del 2017 al 2018, la estadística que dice que de los registros que ellos han hecho, de casi 5.200 pacientes que siguieron, solo el 35% llegó al hospital. O sea, 1.800 y pico de pacientes. Solo el 35%. O sea, el 2/3 se quedaron ahí. Murieron en la zona, en la escena, fuera del hospital. De esos 1.873, 92 entraron con pulso. Tenían pulso. 7% no tenían pulso. Y de ese 7%, 4% llegaron a recuperar la circulación espontánea, RCE, y el 2.9 no. Significa de que 1/3 hubo respuesta y le hicieron RCP. 2/3 no hicieron nada o las condiciones no la meritaban, o no pudieron, o no sabían. Ahora vamos a ver una data estadística sueca. Y de los que tenían pulso, solo el 40%, 38% sobrevivió al alta. Sobrevivió al alta. La pregunta es, ¿en qué condición sobrevivió al alta? De los atendidos, mayoritariamente fueron hombres, 70%, o sea que el 30% fueron mujeres, con una media de 64 años, 63 para hombres y 67 para mujeres. Y miren, en cuanto al tiempo entre la llamada y la llegada de los equipos de emergencia, la media fue de 13 minutos. O sea, 13 minutos que demora llegar una ambulancia, un sistema operativo con respuesta que puede hacer lo que debe hacerse. ¿Y por qué? Porque obviamente pues las ciudades cada vez van creciendo más autos, tránsito, ¿no? Entonces es difícil que a veces accedan. Entonces, ¿de qué va a depender que haya una buena respuesta? Va a depender de que la sociedad, la comunidad esté preparada, que sepa hacer RCP. Por eso, por ejemplo, en los Estados Unidos, el Comité Americano del Corazón, ¿qué hace? Le enseña a los niñitos a hacer RCP. Niños de 8 años para arriba les enseñan a hacer RCP. ¿Por qué? Porque vienen con los abuelitos, pues. Y si hay alguien que hace un paro, ellos son los primeros que van a responder, hasta que llegue el 911. Entonces, como sociedad, tenemos que cambiar ese chip. No es de nosotros, es de todos. Que otros sepan más, que obviamente, sin duda, pues por algo somos profesionales de la salud. Miren, el 10.9, los que sobrevivieron de supervivencia, tuvieron categoría de performance cerebral CPC, si quieren búsquenla, está en internet, CPC 1-2. 1 es, ¿cómo estamos? Quizá un poquito menos. Y 2, que tenemos una discapacidad moderada, ¿no? Puede vestir, se puede cambiar, se puede caminar, pero de repente ya no va a hacer las actividades de repente de tipo pues, más sofisticadas, más complicadas, que podría ser de repente un ingeniero, un arquitecto u otra profesión, ¿no? Entonces, ese es un aspecto importante que tenemos que valorar, la capacidad de respuesta. Bien, y acá hay un registro de Suecia en 30 años que han seguido los suecos de parada cardiorrespiratoria y que obviamente concluyen diciendo que es un problema para ellos, obviamente, sanitario de primer orden para los europeos. Probablemente para nosotros estamos todavía con la TB y con otros casos. Bien, de esta parada cardiorrespiratoria la dividimos en dos, como hemos dicho, la extrahospitalaria y la intrahospitalaria. La extrahospitalaria, la supervivencia 30 días, o sea que pudieron sobrevivir 30 días los que hicieron paro fuera del hospital,
se incrementó desde el 5.7, o sea, casi 6% en el año 90, hasta un 10% en el año 2011, y ahí se mantiene esa meseta. O sea, de que uno que sale de un paro extrahospitalario, la supervivencia que se mide estadísticamente para trabajos de investigación a 30 días, 10%. Y ahí se ha quedado, y no mejora. El tiempo medio hasta el inicio de maniobra de RCP ha pasado de 12 minutos en el año 90, o sea, donde la gente se quedaba y no sabía qué hacer. Yo tengo videos de esos años donde la gente se podía caer en un partido de fútbol, de básquet, y los jugadores que cogían la camiseta le echaban aire. No sabían hacer RCP. Y a 2 minutos en el año 2020. O sea, que significa que esas sociedades han tomado conciencia, están preparados para responder. 2 minutos. Acuérdense que son 4. 2 minutos. O sea, que pueden salir. Y en parte porque el inicio de las medidas de RCP por población general generado ha pasado de un 30.990 a 82.2, ¿no? O sea, hay una población que sea más consciente. Y en las paradas intrahospitalarias, a los 30 días, la supervivencia ha aumentado de 25% hasta el 35%. O sea, que si alguien hace un paro dentro de un hospital, 35%. Por eso al final le voy a dejar 3 casos para que ustedes los resuelvan. Esos 3 casos, los 3 están con Glasgow 15, por si acaso, que les voy a demostrar. Los 3. Uno de ellos es ahorita, que ha pasado hace menos de un mes. Y esos paros generalmente se han dado en las UCIs, 14%, en las emergencias, 13%, en las salas de hemodinamia, donde hacen cateterismo cardíaco para poder poner un stent frente a un paciente con un síndrome coronario, 9%. Y el tiempo medio de un inicio de maniobra de RCP es inferior a menos de 1 minuto. O sea que los profesionales de la salud reconocen hoy día al toque y al toque comienzan a hacer RCP. ¿Cómo diagnostico un paciente en paro? 3 criterios: que esté inconsciente, que el paciente no respire y que obviamente el paciente no tenga pulso. Son 3 criterios. Para nosotros, los profesionales de la salud, los médicos, buscamos los 3, pero para el ego, para el de la calle, solo 2, la inconsciencia y que no respire. Y se entiende que obviamente el paciente está en paro. Por eso ya no es tan exclusivo que tenés que buscar el pulso porque se demoraba mucho el ciudadano común y corriente. Para nosotros quizás sí, y aún así a veces no lo pueden hacer o no lo podemos hacer. ¿Y cuánto me debo demorar en hacer ese diagnóstico? No más de 10 segundos. No más de 10 segundos. El evaluar la inconsciencia es rápido, ¿no? Lo van a mover, le van a generar a ver si hay dolor, si responde al dolor o no. La respiración es observar cómo es el patrón respiratorio, si es que tiene o no. Hay pacientes que tienen una respiración, como dicen, agónica, GAP. ¿Ya? Esa respiración no respira. No es que está respirando. Esa respiración agónica igual no respira. No piensen de que está respirando. No respira. Esas respiraciones agónicas significa que no está respirando y que tienen que actuar. Y obviamente el latido cardíaco o el pulso central, porque no buscamos con el estetoscopio, buscamos el pulso central. ¿Qué es el pulso central? Es el pulso que debemos ubicar en arterias que salen directas del corazón y que tenemos acceso anatómico. Entonces es la carótida, ¿sí? La carótida. Y usted ya me imagino que con sus cursos que han llevado saben anatómicamente dónde está el pulso carotídeo de otra persona, no de ustedes. Bien. Y entonces, frente a un paro, ¿qué hacemos? Todos sabemos RCP, pues RCP, doctor. ¿Y qué es el RCP? El RCP para el ILCOR significa que son las acciones, ¿no?, que están estructuradas, preparadas, concebidas, estudiadas, ¿no?, para que realizar el tratamiento para enfrentar el paro cardiorrespiratorio, cuyo objetivo primero es sustituir, yo lo sustituyo, yo soy el corazón de esa persona, ¿no? Yo soy los pulmones de esa persona,
para luego llegar a la parte espontánea de la circulación y de la respiración. Para poder nosotros llegar a que este paciente responda, el ILCOR y los estudios que han hecho se dieron cuenta de que era mejor tener una cadena de supervivencia, que esa cadena se nos quede en la cabeza, grabada, de tal manera que sabemos qué sigue después. Y en realidad, en la vida hospitalaria, en la vida médica, así funciona. Las cadenas son así. Yo llego, por ejemplo, por una apendicitis, me evalúa de repente el clínico, llama al cirujano, el cirujano era un anestesiólogo, ¿no? Es una cadena, ¿no? Entonces, igualito, en el caso del paro, hay una cadena que decimos cadena de supervivencia. Y estos eslabones de esta cadena van a cambiar dependiendo de dónde sea el paro. Una parada cardíaca intrahospitalaria y una parada cardíaca extrahospitalaria. En la parada cardíaca intrahospitalaria, que esa es la primera que vemos, el primer eslabón ven una lupita ahí. Y esa lupita significa que nosotros vamos detectando qué pacientes tienen riesgo de hacer paro. ¿Qué significa riesgos? Que son, nosotros decimos estados de periparo. Son estados que pueden llegar a un paro en minutos, en segundos. Ejemplo, un paciente que le tapa una traqueostomía. Tiene una traqueostomía y se cierra, se llenó de flema y no entra aire. Es un estado de periparo. Que si no actúo, va a entrar al paro. Respiratorio y luego cardíaco. Un paciente que de repente tiene una hipercalemia, tiene 8 de potasio. Si yo no actúo, puedo entrar en paro. Entonces esa lupita me permite identificar quiénes tienen riesgo de paro. En el mundo han creado pues categorías, escalas, ¿no? Una de las escalas que usan hoy día se llama el NEWS-2, N-E-W-S, NEWS-2, búsquenlo. Y eso es cuando pasan la visita y dicen, ¿cuánto de score tiene NEWS? Porque con ese NEWS yo puedo decir, oye, este paciente no es para que se quede en esta habitación, es para que se vaya a cuidados intermedios o cuidados intensivos. Tengo que monitorizarlo. Entonces el NEWS-2 es una escala que la pueden utilizar. Pero esa lupita eso identifica. Luego viene ese teléfono que está en la mano, que ese es el celular, ¿no? Hoy casi en el mundo todos deben tener celular. Quizá muy pocas personas en el mundo, seguro, países muy pobres, ¿no? Pero el celular lo ponemos ahí por el tema de que es para llamar, al llamar al sistema. Pero de repente si estoy en un hospital, presiono, ¿no? Y el intercomunicador y llamo, o tengo el teléfono del sistema y llamo para que pueda inmediatamente haya un sistema de respuesta. En los hospitales los sistemas de respuesta son de 3 áreas en general. La unidad de cuidados intensivos, las unidades de emergencia y las salas, los anestesiólogos. Y todo va a depender que esa institución se ponga de acuerdo quiénes son los que dan primera respuesta en una parada intrahospitalaria. Puede ser que de repente el paciente hace paro en consulta o está haciendo de repente una endoscopía y hace una parada. ¿Quién es el que responde primero? El que está más cercano probablemente, de repente la emergencia. Pero si un paciente está de repente en el 5.º piso, en una sala de hospitalización, de repente va a responder más rápido los de UCI. Entonces, todo es un tema de acuerdos que se pongan las instituciones de ese momento. Obviamente, una parada en sala de operaciones va a ser del anestesiólogo. Y el tercer eslabón viene a ser las manitos, ¿no? Estas manitos que tenemos salvan vidas. Hablamos del RCP básico. RCP básico. RCP básico no es ningún instrumento, ningún equipo. El RCP básico son 3 cosas: las manos, la boca y el cerebro. Son 3 cosas que ustedes tienen que tener claro. Que puedo tener algún dispositivo que, mira, sí, lo pueden tener, pero si no lo tiene, no va a pasar nada, tienes que seguir tú para adelante. Y vamos a ver casos excepcionales que pueden pasar en la sociedad o en otros lugares. Entonces, esas manitos con dedos entrelazados, no uno sobre el otro, sino entrelazados, con el talón sobre el pecho, indica el RCP básico, que tenemos que dar un RCP de alta calidad, eso ténganlo claro. Yo puedo dar RCP, pero de muy mala calidad. ¿De qué me sirve poner las manos y ahí estoy de repente conversando, riendo? Eso no es RCP de alta calidad. Luego viene el cuarto eslabón, que es un corazón con una flechita, que es la desfibrilación precoz. Desfibrilo. Vamos a ver cuándo voy a desfibrilar.
El quinto eslabón es el soporte vital ya, con todos los dispositivos, las drogas, todo, ¿no? Hasta el ECOFAS, el point of care que hoy día se utiliza, etc. Y finalmente el otro es el de la al alta, la rehabilitación. En el caso de la parada cardíaca extrahospitalaria, no hay lupita, pues. Es de frente en la llamada, lo reconozco, mi RCP básico, mi fibrilación, llega el soporte vital porque llega una ambulancia para darme el soporte, que han visto que demora hasta 12 minutos, 11 minutos, luego viene el soporte vital y la rehabilitación. Entonces, cuando hablamos de un RCP básico, hablamos de un RCP de alta calidad. Y obviamente hace años era el ABC. Hoy espero que todos saben que no es el ABC, es el CAB. C. C, para poder tener claro, es confirmo primero. Mi primera cosita que tengo que confirmar es seguridad. ¿Para quién? Para el rescatador, para nosotros. Nosotros tenemos que estar seguros en la zona donde vamos a hacer el RCP. Ejemplo, que siempre lo pongo, ¿no? Alguien ahorita de repente se cae porque está pegado a la pared y se cae al piso. Y ustedes salen corriendo y ¡pa! Lo tocan y también se caen al piso y el otro se cae porque tenían los dedos metidos en el enchufe. Primero, seguridad para mí. Yo tengo que ver la escena y tengo que ver que es segura para mí como rescatador. Si no, voy a terminar de repente como la víctima. Luego que tengo, confirmo mi seguridad, viene de confirmar la inconsciencia. Es rápido. ¿Estamos? Lo llamo, lo estimulo, no me puedo demorar mucho, ¿no? Si ustedes ven que hay un movimiento, que hace un gesto, ya, no está en paro. ¿Estamos? El que está en paro, nada. Luego llamo, llamo, cojo el celular o corro. Ahí vienen varios ítems y varias preguntas que a veces se hacen. Por ejemplo, dicen, ¿qué pasa si hay un adulto y estoy en un lugar donde no hay nadie y no tengo celular? ¿Qué haría? Salgo, grito, pido ayuda y luego regreso para hacer el RCP. Tengo un celular, cojo y llamo. ¿Y si es un niño? ¿Qué hago? El niño es primero RCP y luego salgo y llamo. Entonces son escenarios diferentes porque se han ido analizando los puntos. Luego viene que confirmo si respira y finalmente si hay pulso. Como le digo, para el ego, para la calle, incluso para nosotros mismos, si no respira, ya está en paro. No me va a hacer problema. Y luego empiezo inmediatamente con las compresiones. ¿Ven? Todo es con C. Confirmo, corro, cojo, compresiones. Sí. C es de compresiones, A de vía aérea y B de breathing, de respiración. C a B. ¿Sí? Entonces, confirmo que no respira, confirmo que no hay pulso y empiezo las compresiones. ¿En dónde? En el centro del esternón, chicos. No en la línea imaginaria entre dos mamilas, eso es falso. Si alguien lo lee o cree, eso no es así. Porque si yo tengo mamas péndulas, sea hombre o mujer, mi masaje va a terminar, depende en el ombligo, en el abajo, ¿no? No, es en el centro del esternón, en el manubrio, en el centro. Y voy a hacer 5 ciclos de 32, 30 compresiones, 2 respiraciones, 30 compresiones, 2 respiraciones. ¿Cuánto tiempo? 2 minutos o 5 ciclos. Esto tienen que tenerlo claro, porque es el principal error que nosotros observamos con todos. Le dan 32 y ya se acabó. No, son 2 minutos, 5 ciclos de 32. No crean que con las primeras 30 va a salir y ustedes no a las 30 se van a poner a palpar el pulso. No, a los 2 minutos recién tienen que evaluar si ha regresado el pulso o no. Y luego, mientras terminamos esas 30 compresiones, damos 2 ventilaciones. Entonces ahí voy a la vía aérea y la abro con una maniobra que se llama frente-mentón, ¿no? ¿Sí? Ya no usamos esa maniobra que utilizábamos antes, presionábamos acá la región cervical y estirábamos, porque no sabemos si hay lesión cervical, entonces eso ya no se usa. Y estamos en ese ciclo. Si en ese periodo llega un DAE, un desfibrilador automático externo, lo usamos. Lo usamos. Eso lo vamos a ver cuando tengamos la desfibrilación.
Entonces terminamos los 5 ciclos de 32 o 2 minutos, evaluamos el pulso central, el pulso carotidio. Ubican la manzana de Adán. A ver, luego se van hacia el lado derecho, al lado izquierdo y cogen el borde anterior del esternocleidomastoideo. Antes del borde, ahí meten sus deditos y ahí está el pulso carotidio. Imposible que falle. ¿Ahí no se escucha? ¿Ahí tampoco? Wow. Entonces, o se vienen para acá. ¿Ahí escuchan? Se mueven para allá. No se quieren ir para allá. Uy, qué pena. Parece que acá hay cierta contra. Bueno, Wendy, un favor. El de la izquierda de la sala no escuchan, dice. A ver si pueden ayudarnos. Ya lo estoy. Ya, chicos, mientras van a venir a resolver, voy avanzando. Entonces, ubican el pulso central, manzana de Adán, hacia cualquier lado, encuentran el borde anterior del esternocleidomastoideo, ahí delantito está el pulso carótido, ¿sí? Bien. En el centro del esternón van las manos. ¿Cómo van las manos? El talón de las manos entre los dedos entrecruzados. Nunca uno encima de otro. Nunca. Porque cuando sudamos mientras damos el RCP se nos va a ir la mano y se nos va a ir el masaje. Entonces, dedos entrecruzados. ¿Y cuánto tiene que ser de profundidad? En el adulto, aproximadamente entre 5 a 6 centímetros. Doctor, ¿yo sé alguna reglita? No, eso lo van a aprender con la experiencia. ¿Estamos? Se van a dar cuenta. Si les pasara, y les va a pasar porque a mí me ha pasado, que están dando el masaje y escuchan cracks, dicen, uy, el esternón, ¿no? Entonces, uy, estoy muy, ya demasiado, ¿no? ¿no? Pero va a pasarles, sí les va a pasar, se los aseguro, y por eso no pueden parar. Lo único que hacen es bajan. Sé que va a pasar. ¿Y a qué velocidad tiene que ser? Más o menos 100 a 120 por minuto el masaje. 100 a 120 por minuto. Algunos han creado algunas metodologías con ciertas canciones para que los legos lo aprendan. Bueno, al final es 100 a 120. Y son 5 ciclos de 32. Nunca se interrumpe el RCP. No lo interrumpan. Viene el cardiólogo y les dice, oye, un ratito, doctor, recién voy por el primer ciclo. Pero yo soy el intensivista y el cardiólogo. Lo siento, este paro. Ustedes tienen que dar el masaje, ¿no? A veces, bueno, me verán a mí pues mayor, obviamente yo, muy difícil que yo me ponga a hacer paro, RCP. No digo que no lo sepa hacer, lo he hecho. Pero quizá en mi posición llego y le digo a un residente, hazlo, ¿entienden? ¿No? Porque a veces el residente le impacta y no sabe qué hacer, entonces trépate y haz masaje. Y comienzan a dar masaje, ¿no? No interrumpimos el RCP, tenemos que cumplir los ciclos, los 5 ciclos, ténganlo claro, no interrumpimos. Solo lo voy a interrumpir si estoy empezando y de repente me traen un DAE, ¡pac! Ahí lo pongo. Porque cuanto más rápido el DAE, mejor. Por cada minuto que yo no desfibrilo un paciente, pierde 7 a 10% de probabilidad de supervivencia. 7 a 10%. Si en 10 minutos, 100%. Entonces ahí está. 5 ciclos de 30 a 2. 30 masajes, 2 ventilaciones. 30 masajes, 2 ventilaciones. ¿Sí? Y cuando termine esos 2 minutos, vamos a ver el pulso. Buscamos el pulso. Hoy es un niño que tiene 7 años, ¿no? Acá. Vamos. Es un bebito, un lactante. Ah, entonces ahí sí braquial. No radial, braquial.
Busco el pulso, corroboro. No hay pulso, regreso a los 5 ciclos. Si hay pulso, la pregunta inmediata es, ¿respira? Si la respuesta es sí respira, lo pongo en decúbito lateral, ¿no? Con un brazo debajo de la pierna, un brazo debajo de la cabeza y la pierna flexionada, decúbito lateral, para que respire espontáneamente. Y si no respira, le doy respiración boca a boca. Respiración boca a boca. ¿Cada qué tiempo? Cada 6 segundos, más o menos, cada 6 segundos. Pero si me traen un BBM, una bolsa, válvula, máscara, antes le llamaban AMBU, le decían bolsa de respiración, se llama BBM, bolsa, válvula, máscara, le doy con la bolsa, válvula, máscara, la ventilación. Hago mi maniobra, alineo la vía aérea, y eso lo vamos a aprender ¿dónde? Cuando hagamos simulación. Ahí van a practicar cómo usar el BBM, cómo poner. Bien. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Alguna? Sí. Si tienes el desfibrilador a la mano, eso va a depender del escenario. Si tienes un monitor donde tú ves un paro presenciado y ves que es una fibrilación ventricular, dependiendo del tipo de desfibrilador que tengas, ponte un manual, vas a desfibrilar en ese momento. Pero si no tienes nada y tú no sabes, va a depender que llegue el DAE. ¿Cuánto demora el DAE? Si el DAE llega ahí nomás, sí lo puedes colocar. Pero si demora más de 1 minuto o 2 minutos, haz tu RCP y luego colocas el DAE. El DAE es un robot prácticamente, ¿no? ¿Sí? Ok. ¿Qué pasaría si le dijera, oye, ese paciente que está en paro es un paciente que tiene TB? ¿Qué dicen? Es una TB MDR. ¿Qué dicen? Y ahora yo pregunto, pues, solo compresiones. ¿Quién contestó? A ver, levante la mano. Muy bien, ya lo hizo seguro. Entonces, sí, solo compresiones. ¿Es un HIV? No sé, compresiones. Hepatitis B, hepatitis C, que sé y conozco al paciente, compresiones. No lo conozco, piénsalo bien. Pero sí estamos obligados en saber RCP. Por la sociedad, sí, pero también por nosotros. A ver, Dios no quiera, un familiar nuestro a nuestro costado haga un paro y no a coger mi cuaderno de medicina y emergencias para revisar cómo era. No, ni hablar, ¿no? Es una acción, una reacción. A una acción, una reacción inmediatamente. Bien. Entonces, masaje de alta calidad, con prima rápido, 100 a 120, profundidad 2 a 4 pulgadas, adultos y niños, 1.5 pulgadas en infantes. Permita la expansión torácica. O sea, dan el masaje y se quedan ahí. No, dan el masaje, sueltan y regresa el tórax. Dan el masaje y sueltan. El tórax va a regresar. Minimice las interrupciones del RCP. Ahí está lo que dijo su compañera. Viene el DEA y recién ahí lo pongo. ¿Estamos? Cambio de posición de reanimadores cada 2 minutos. Eso es clave. Por eso los reanimadores, ¿cómo se colocan? ¿Frente a frente o al costado? ¿Qué dicen? Frente a frente, pues. Más rápido, ¿por qué? Yo termino mis 2 minutos de masaje, lo suelto y él al toque empieza. Y yo estoy yéndome a la vía aérea y viceversa, ¿no? Están al costado, están que se empujan, vete para allá, vete para acá, no saben. Frente a frente. No ventile excesivamente. Ahora lo vamos a ver por qué. No, cogen el BBM y comienzan desesperado. Y no, así no es. Todo tiene su porqué. Ahora lo vamos a explicar fisiopatológicamente para que se pueda entender. No es coger el BBM y le doy como loco. No, no, señores, así no es. Y obviamente proporcionar RCP como equipo en lo posible. ¿Qué significa como equipo? Que sabemos lo que viene. ¿Qué son los pasos que siguen? Cuando hablamos de un RCP estructurado, eso todos lo sabemos. Están llevando a la universidad este curso. Ahora, si ustedes van y se inscriben en la AJA, un curso RCP, bueno, van a tener mejores cosas y se van a ir adecuando a cómo trabajar en equipo. Bien, hablamos de la fisiopatología. Miren, ven ahí los dedos entrecruzados en el centro del esternón, ¿no? Está empezando el RCP. Pero ese masaje, por más que sea muy bonito, bueno, vemos que es profundo, que cumple todo lo que es un masaje de alta calidad,
solo va a llegar hasta el 25% del gasto cardíaco del paciente, en el mejor de los casos. Pero hay cosas que sí tenemos que saber. Por ejemplo, en pacientes con hipovolemia, el retorno venoso está disminuido y por lo tanto el gasto cardíaco está bajo. Ejemplos de un paciente con retorno venoso disminuido. A ver, ¿alguien me puede decir? Una hemorragia, pues, ¿no? Una hemorragia. Entonces, mientras voy haciendo mi paro, probablemente voy a tener un cloruro o colocando volumen para reponer. Necesito volumen. Con la hiperinsuflación, al hiperinsuflar con el BBM o como doy yo mi respiración de repente muy fuerte, puedo aumentar la presión intratorácica. Y al aumentar la presión intratorácica, el retorno venoso disminuye. Y por lo tanto no llega sangre al corazón, no llega sangre a las coronarias, por lo tanto la posibilidad de que salga el paro disminuye. Entonces, la hiperinsuflación disminuye el retorno venoso. Por ejemplo, si ustedes van a hacer cuidados intensivos, emergencia como especialidad, poner un paciente en un ventilador mecánico, le meten presión al pulmón y también va a disminuir el retorno venoso y se va a volver más hipotenso. Entonces, todo tiene su explicación. Esa presión intratorácica disminuye el retorno venoso. Y luego dice, la alcalosis respiratoria, ¿qué condiciona? Condiciona que la hemoglobina, con el oxígeno, ¿qué hace? La alcalosis respiratoria. Fisiología, lo llevaron. Se une muy fuerte el oxígeno a la hemoglobina, no la suelta, no suelta. Entonces, cuando hay alcalosis respiratoria, si yo hiperventilo al paciente, se va a unir el oxígeno a la hemoglobina y no la va a soltar, y por lo tanto ese oxígeno que debería llegar al cerebro o al corazón, no llega. La hemoglobina dice, es mío el oxígeno, y no se lo da a nadie. Eso es lo que pasa en una alcalosis respiratoria. Por eso cuando hiperventila alguien, comienza a hiperventilar, hace alcalosis. ¿Y esa alcalosis qué puede pasar? En el cerebro, no hay oxígeno, y por tanto, se puede desmayar, hace su síncope. Entonces, son cosas que ustedes tienen que tener claro durante la reanimación. Bien. Y este RCP básico va a estar durante todo el momento que estamos haciendo RCP, así sea un RCP avanzado. Si el masaje lo sueltan, por más que pongan la droga, el mejor fármaco, el mejor dispositivo, no sirve para nada. El masaje es clave, clave. Esas manos las tienen que saber utilizar. Bien, cuando hablamos de paro, hablamos de 4 ritmos de paro, que solo los vamos a poder detectar en un monitor cardíaco, solo ahí. No es que yo lo veo y lo veo de repente con el ojo para la derecha y debe ser una sistolia o que no hay nada de eso, no hay signos. Solo hay 4 tipos de paro desde el punto de vista del monitor, del punto de vista de ritmos, que son 2 que son ritmos choqueables, así le decimos, que van a responder a la desfibrilación, y 2 que no son ritmos choqueables, que no van a responder a la desfibrilación. Miren la palabra que uso, desfibrilación. No estoy diciendo cardioversión, desfibrilación. La desfibrilación se usa para el paro, la cardioversión para las arritmias cardíacas inestables. Ambas son terapias eléctricas. Los ritmos choqueables son, arribita lo ven, es una taquicardia ventricular, sin pulso. Taquicardia ventricular sin pulso. Entonces, ¿habrá una taquicardia ventricular con pulso, doctor? Sí, claro. Habrá una taquicardia ventricular con pulso que no esté en paro. La taquicardia ventricular con pulso, la que ven arribita y que está que se mueve, con un QRS ancho, ¿ok? Ese es un ritmo choqueable. Taquicardia ventricular sin pulso. El que está bajito es la fibrilación ventricular. Ya no, ahí se queda, fibrilación ventricular, porque no ven ahí ni P, ni QRS, ni onda T, no ven nada, es totalmente un ritmo irregular, totalmente irregular. Ambos están en paro, o sea, el paciente está inconsciente, no respira, no hay pulso. Esos son los ritmos choqueables. ¿Qué significa choqueables? Que van a responder a una descarga eléctrica, a la desfibrilación. ¿Qué es lo que pasa cuando yo doy una descarga eléctrica en estos ritmos choqueables? ¿Alguien sabe?
¿Alguien sabe? A ver. Cuando damos una descarga contra toda esa masa muscular, todos esos focos ectópicos que están disparando, y por eso se producen esos dos ritmos, ¡pum!, se bloquean. ¿Y quién debe tomar el comando? El nódulo sinusal, y arranca con ritmo, ¿me entienden? Entonces, cuando desfibrilamos, hacemos que todos esos focos ectópicos que están en el corazón, ¡pum!, se cortan y arranca el nódulo sinusal y comienza a tomar el comando. ¿Sí? ¿De qué va a depender? ¿Qué dije al principio de las emergencias? ¿Qué cosa es importante en las emergencias? El tiempo, el tiempo, ¿no? Si yo desfibrilo a alguien que tiene más de 4 minutos, dale buen masaje primero. Pero si yo estoy viéndolo ahí 30 segundos, 1 minuto, y esa fibrilación ventricular es gruesa, ancha, sí, probablemente me va a responder a la desfibrilación. Esa desfibrilación se va volviendo más finita hasta que termina ¿en qué? En asistolia. Entonces, cuanto más gruesa la fibrilación ventricular, más probable que responda a la descarga. Pues esos son ritmos choqueables. Damos una descarga, borramos todo y se espera que arranque. ¿Y por qué a los 4 minutos no arranca? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Se acuerdan del ciclo de Krebs y todo esto que les enseñaron en bioquímica, el oxígeno, el ATP y toda esa jarana que les enseñaron? Ya, pues para eso se usa ahora. ¿Cuántos ATPs produciríamos con oxígeno? ¿Cuántos ATPs sin oxígeno? Pasado ese tiempo, tenemos menos ATPs. Para eso les enseñaron eso. Bien, y los ritmos no choqueables son los de abajo. Uno que esté en asistolia, planito. Necesito 2 derivadas para poder hacer el diagnóstico de asistolia, 2 derivadas. Y arribita que se ve un ritmo sinusal, pero en bradicardia. Bradicardia. Entonces, hay una bradicardia, ven ritmo, pero está en bradicardia. Bradicardia severa. Tocan el pulso y no hay pulso, está en paro. Es como que se me ocurriera decir, a ver, eso se llama actividad eléctrica sin pulso. Actividad eléctrica sin pulso. Veo ritmo en bradicardia y no hay pulso. Es como yo le dijera, a ver, vamos a apagar las luces de acá de todo el auditorio. Y a ver, alguien que mete el dedito en el enchufe. Me dice, doctor, ¿estás loco? Si hay electricidad, igualito el corazón. Hay electricidad, pero no tiene capacidad de bombear. Lo mismo, actividad eléctrica sin pulso. Se ve actividad, pero no tiene capacidad de bombear. ¿Y en qué casos lo vemos? En hipovolemia severa. Porque no hay volumen dentro del corazón. El corazón hasta que se mata ahí, oye, no hay agua, no hay sangre. Actividad eléctrica sin pulso. Y obviamente va a llegar a la sistolia en algún momento. Entonces, la desfibrilación precoz rápida mejora pues sobre vida. Hemos dicho que por cada minuto que pierdo, 10% de probabilidad que aumento, que minuto que pierdo en desfibrilar, pierdo 10% más o menos de supervivencia. Entonces, ven, un paciente con taquicardia ventricular va a terminar en fibrilación ventricular y fibrilación ventricular va a terminar en asistolia. Entonces, desfibrilamos en los paros choqueables, no en asistolia. En asistolia no se desfibrila, no se desfibrila. Cuando vean películas de emergencia y ven que una asistolia la desfibrilan, está mal hecho el guión. El DAE, que es el desfibrilador automático externo, es un aparatito que hoy día lo usamos en todos los lugares, incluso en la parte intrahospitalaria. Tiene una tasa de supervivencia en la parte extrahospitalaria hasta 74% de supervivencia tenemos un DAE. Por eso todo el mundo hoy día pide los DAEs, ¿no? No sé si ustedes, me imagino que vieron la Eurocopa hace unos años, vieron a un jugador que se desplomó, Ericsson, ¿no? Ya él hizo paro. A él lo desfibrilaron con un DAE y salió. Y él ahora juega con un DAE chiquito incorporado en su cuerpo. Tiene un DAE chiquito, que lo vamos a ver ahora, vamos a explicar. Estos son los tipos de desfibriladores. Bueno, detrás ahí se ve un DAE que tenemos, por ejemplo, en ciertos centros de actividades deportivas de las municipalidades, ¿no? Donde se han dado cuenta que hay que tener DAEs, ¿no? Luego tenemos el DAE común y corriente que está arriba hacia la derecha, es el que van a utilizar en la parte de simulación. Perdón, y luego vienen los manuales. Los manuales son los que aquellos utilizamos, que el operador es un profesional de la salud que sabe utilizarlo. Pero lo usa él. No lo usan entre dos. No es que uno va con una pala y el otro va con otra pala y se ponen al paciente y se ponen de acuerdo para dar la desfibrilación o la cardioversión. No. El operador es uno solo. Y luego tenemos esos desfibriladores cardiovertores implantables, ICD.
que son como un marcapaso chiquito que se utiliza para aquellos pacientes que, por ejemplo, tienen cardiomiopatías, por ejemplo, y que esperan un trasplante cardíaco y que van a hacer paro porque hacen arritmias malignas, y se les pone ese desfibrilador para que, ¡pum!, descargue y no estar corriendo a traer un DAE, digamos, de algún sitio. Y eso, por ejemplo, le implantaron a este jugador de fútbol. Bien. Entonces, cuando hablamos de desfibrilación, tenemos que inmediatamente pensar y decir, oye, pero voy a dar una descarga eléctrica. Sí, va a ser una descarga eléctrica. ¿Y cómo es esta descarga, no? Que cojo también y puedo hacer invento yo mi desfibrilador en mi casa. Pues no, no, no. Todo esto ya viene adecuadamente estipulado desde el punto de vista técnico, ¿no? Tenemos ondas de descarga, dos tipos de onda para descargar con desfibrilador, la monofásica y la bifásica. La descarga monofásica es de los antiguos desfibriladores. Es una descarga que va en una sola dirección. Donde pongo las palas va en una sola dirección y esa atraviesa el corazón. En un solo sentido, nada más va la descarga. En cambio, cuando es bifásica, va en un sentido y luego regresa de la pala a la otra pala. La descarga va de una pala a otra y luego regresa a la descarga eléctrica. Se llama bifásico. Va, pum, regresa. Pregunta, ¿cuál será más necesaria intensamente? ¿Cuál tendrá más energía? ¿La monofásica, que no regresa, o la bifásica? La, la monofásica, porque ya no regresan. 360 joules es lo que se cambia. La bifásica es 200, 120 a 200, dependiendo del dispositivo. ¡Pum! Y regresa. ¿Cuál produce menos daño cardíaco? Dicen que la bifásica. ¿Estamos? Casi todos los desfibriladores hoy en el mundo, casi todos, porque no voy a decir todos, son bifásicos. Y cuando yo tengo un bifásico, tengo que ver cuál es la carga máxima que me está diciendo que tiene ese desfibrilador. Puede ser 120, 200 joules. ¿De qué va a depender algunas cosas? Por ejemplo, va a depender de la impedancia. ¿Quién sabe qué es impedancia? ¿Alguien sabe? ¿Llevaron física o no? ¿Qué es la impedancia? Es la resistencia, ¿no? La resistencia eléctrica. ¿Y quién genera impedancia? El tórax, pues. El tórax genera impedancia. ¿Quién tendrá más impedancia? ¿Un paciente con EPOC o uno sin EPOC? Uno con EPOC tiene más aire, ¿no? Más resistencia, ¿entienden? Hay resistencia. Y por eso echamos gel a las palas, para que esa impedancia disminuya. Para eso usamos gel. Aparte de que no quemar al paciente, obviamente, ¿no? Pero la impedancia es un factor importante al momento de desfibrilar. Algunas personas, algunos personajes que hacen investigación, decían, ¿qué es mejor? ¿Dar una descarga sola cuando estamos en una fibrilación ventricular o damos tres seguiditas? Pum una, pum otra y pum otra. Y comenzaron a hacer estudios. A alguien se le ocurrió, basado en algo. Bueno, finalmente se descubrió que solo era una. ¿Estamos? Una. No va a coger la locura de dar tres. Es como hace años que usaban la megadosis de adrenalina. Ya no se usa megadosis de adrenalina. Usaban 10 ampollas de adrenalina. Pacientes se iban a morir con 10 ampollas. Podían sacarle el paro, pero se iban a morir. Entonces, lo mismo pasa en la desfibrilación. Es una descarga y terminamos de dar la descarga y ¿qué hacemos inmediatamente? ¿Qué hacemos? RCP, masaje. No soltamos, de dar la descarga y pum, se tiran otra encima y dan el masaje. No es que, a ver si hay pulso. No, termina tus ciclos. Esa descarga fue rapidita nada más. Fue para sacudir el corazón y lo ayudamos con el masaje. No es que esperamos que el corazón arranca. Yo les digo porque hace años hacíamos eso, ¿eh? Y reconozco, cometíamos errores, pues, ¿no? Descargamos y mirábamos el monitor. No, 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 no era masaje. Masaje, masaje, masaje. Bien, el DAE, el desfibrilador automático externo, desfibrilador externo automático, tiene sus partes, tiene un dispositivo que tiene más o menos esa forma, que tiene un botón de encendido, on-off, y que tiene unos cables que llegan a unos parches o electrodos o almohadillas que se colocan sobre el paciente. Miren, cuando van a colocar las palas o los parches, siempre están en una posición, ¿no? Uno debajo acá en la clavícula, línea media, y otro acá lateral. Pero también pueden ir anterior y posterior. ¿Estamos?
lo importante es que colocan los parches. Cuando cojan las palas, por ejemplo, de un desfibrilador manual, siempre las palas tienen que apuntar hacia la cabeza de la víctima. No una pala va hacia el pie y la otra apunta hacia el hombro. No, las palas apuntan hacia la cabeza de la víctima. No a cualquier lado ponen la pala, no. La ponen en esa posición, pero apuntando a la cabeza de la víctima. Igual los parches, esas almohadillas. Y obviamente, primero se debe cerciorarse que el paciente no esté mojado, pues, ¿no? Era una descarga eléctrica, ¿estamos? Encienden el DAE, preparan el área del pecho. ¿Qué significa preparar el área del pecho? Es un poco especial, ¿no? En realidad la teoría lo dice, pero en la práctica poco, ¿no? Por ejemplo, una persona que tenga mucho vello en el pecho, entonces es un problema, ¿no? Dicen que hay que rasurar, pero ¿quién a veces tiene una navaja? Difícil, pero lo dice la teoría. Colocan los parches y esperan que el DAE comience a hacer un análisis. El DAE o el DEA comienza a decir, paciente, esperen un ratito, no den masaje, estoy analizando, y dice, paciente en fibrilación ventricular, y voy a descargar, y ¡pum! Descarga. Ese es un DAE automático. Y un DAE semiautomático es, hace el análisis, estoy haciendo el análisis, espere un momento, dice, paciente está en fibrilación ventricular, voy a descargar. Y comienza, suena que va haciendo la carga, y dice, presione el botón, y ustedes presionan el botón y descarga. Es el semiautomático. O sea, hay DAEs automáticos y semiautomáticos, ¿sí? Y luego siguen realizando el RCP. ¿Estamos? Bien, este es un desfibrilador externo manual. Bueno, va a haber varias marcas. Yo lo que les recomiendo cuando ustedes hagan su residencia, su internado, o se vayan a trabajar a un lugar y ven que hay un desfibrilador manual externo, vayan y vean la marca, vean el manual, léanlo, porque va cambiando. En general, pues obviamente siempre hay un botón de encendido y apagado, siempre están las palas ahí, pero hay que saber cómo se mueven los niveles de energía, ¿no? Pues por ahí tenemos ese relojito, se va girando y nos va dando el nivel de energía. Por ejemplo, este de acá tiene también para marcapaso externo, ¿no? Entonces ya vienen varios dispositivos por las fábricas con varias utilidades, ¿no? Bien, entonces ya entramos al otro eslabón, que es el soporte vital avanzado. Y cuando hablamos de soporte vital avanzado es que tenemos ya dispositivos que nos van a ayudar al paciente. Por ejemplo, si teníamos ese paciente con TB, con HIV, con un paciente que puede ser que nos infecta, lo más probable es que lo va a terminar intubando o le puede dar ventilación con un BBM, ¿no? Lo que era el AMBU anteriormente llamado. Entonces, este soporte vital avanzado siempre necesita, ¿qué cosa? En toda esta parte, el soporte básico, el masaje cardíaco. No lo pueden dejar. Y entonces este soporte vital avanzado empieza siempre con la A de vía aérea, ¿no? Vía aérea. ¿Y con qué le doy la ventilación? Con un BBM, una bolsa, válvula, máscara. B grande, B chica, M. Bolsa, válvula, máscara. Antes AMBU, antes bolsa de resucitación. Ya no se llama así, se llama BBM. ¿Sí? ¿Por qué no se llama AMBU? Porque era la marca, pero por qué fue AMBU? ¿Qué significa AMBU? AMBU, ¿qué significa? ¿Alguien sabe? Significa Air Manual Bag Unit. Puntitos AMBU. Air Manual Bag Unit, así se llamaba. Así llamaban todos. Y alguien dijo, oye, AMBU, suena bonito, marca. Lo pusieron de marca y ya no le podemos llamar AMBU, porque te van a traer una marca AMBU. Entonces le llamaron bolsa de resucitación. Y dijeron, pero ¿por qué bolsa de resucitación? Si también lo usamos en anestesiología, lo utilizamos en... No puede ser bolsa de resucitación. Entonces hace poquito le han dicho, unos años dijeron, ya se llamará bolsa, válvula, máscara, BBM, no BMW, eso es lo que todos quisiéramos, ¿no? Bien, entonces esta vía aérea nos va a ayudar a ventilar. Pero yo puedo intubar al paciente, colocar un tubo endotraqueal, sí. Voy a tener una vía asegurada, sí. Tengo que ser un experto en intubar, no necesariamente. Debo sí saber intubar, sí, pues no va a ser mi primer paciente que voy a intubar a un paciente, ¿no? En paro, ¿no? Tengo que haber practicado, pero tampoco ser un experto. Poner un tubo endotraqueal me ayuda a asegurar una vía aérea, sí, va a oxigenar hacia tráquea y va a entrar a los bronquios y a los alvéolos. ¿No? Pero no es indispensable, no. Si tengo un BBM bien alineado, va a ventilar el paciente, lo voy a ventilar. Y eso lo vamos a ver cuando hagan las prácticas o vean pacientes, van a ver que sí. Yo he visto bomberos que han traído con su BBM a pacientes
Bien, ¿ah? Sin problemas. Bueno, luego la B viene de la ventilación, ¿no? Lograr saturaciones adecuadas. Pero el paciente está en paro, obviamente pues no va a saturar porque está en paro, pero cuando yo lo saque del paro tengo que lograr saturaciones buenas, por encima de 94. ¿Puedo utilizar algún dispositivo para ver cómo ventila? Sí, el capnógrafo. Ahora vamos a ver el capnógrafo. Nunca ventilamos en exceso, ya hemos dicho por qué, porque llegamos a la alcalosis respiratoria, porque aumentamos la presión intratorácica y va a disminuir el retorno venoso. Luego, ¿tenemos que colocar accesos venosos? Sí, debemos colocar accesos venosos. ¿Cuántos accesos venosos? 2 accesos venosos. 2, no 1, 2. ¿Una vía central, doctor, en paro? No, eso no es necesario, porque tengo posibilidad de hacer un neumotórax. No. 2 vías venosas periféricas. Doctor, no encuentra la vía venosa periférica, coloque usted una vía intraósea. Administro fluidos, dependiendo de la causa del paro. Si es una hipovolemia severa, va a ir con fluidos. Ir pensando en la medicación cardiovascular, sede cardiovascular. ¿Qué cosa? Adrenalina, miodarona, lidocaína, las drogas que utilizamos en paro. Y la D, el desfibrilador que ya lo estamos usando. Y la D, diagnóstico diferencial. ¿Qué es el diagnóstico diferencial? Los estados de periparo que los vamos a ver ahora. ¿Y qué más? ¿Qué drogas voy a usar? Entonces, ese soporte vital avanzado cada vez va creciendo y va creciendo. Hoy día está agregada la ecografía, por ejemplo, ¿no? En pacientes en paros intrahospitalarios. Bien, estos son dispositivos. Por ejemplo, miren, a la izquierda está el BBM y hay un capnógrafo que está en negrito. Me mide la PCO2. ¿Y para qué me sirve la PCO2? Para ver la calidad de masaje que yo estoy dando. La calidad de masaje que yo estoy dando. Ahora vamos a explicar el por qué. Vías intravenosas, ven dónde van, 2 buenas vías. El BBM con sus partes. El tubo endotraqueal, tenemos que saber qué tubo endotraqueal voy a colocar. No le voy a poner un 6.5 a una persona que mide 1,70 m, pues, ¿no? Esas cositas me imagino que ya en anestesio las han visto. Y si no, una vía intraósea, como ven en la lámina inferior al medio, y obviamente el monitor donde vemos la capnografía ahí. Todos estos equipos podemos utilizarlos, ¿no? Y cuando estemos haciendo simulación, parte de esto los vamos a explicar, ¿no? Bien, la capnografía que mide el PCO2 que elimina el paciente. ¿Estamos? Eso es lo que mide la capnografía. Y ese capnógrafo que está conectado al BBM me permite ver ciertas ondas en el monitor. Son unas ondas como unos cuadraditos. Vamos a retroceder. Ahí la que está abajo a la derecha, ven donde dice 29, esas son ondas de capnografía. Es la onda de capnografía. Ahí donde dice 29, tiene como una mesetita, son ondas de capnografía. Bien, entonces cuando un paciente está en paro y le hemos conectado un capnógrafo, indirectamente con la capnografía podemos medir la calidad del masaje cardíaco que estamos dando. Entonces, si bien yo puedo mirar a alguien que da masaje y no me gusta tu masaje, pero de repente en el capnógrafo estoy viendo que da un buen masaje. ¿Y cómo sé que da un buen masaje? Porque está por encima de 12, de 10 de 12. Esa onda va por encima de 10 de 12. Entonces indica que es bueno ese masaje. Y cuando el paciente sale del paro y comienza a respirar, vamos a ver que él espontáneamente va a botar su CO2 y vemos que está respirando. Entonces, el capnógrafo medido en paro, ¿para qué? Para ver calidad de masaje y para ver cuando el paciente sale del paro cómo está ventilando, su frecuencia. Miren abajito, miren, hay menos de 12 es un mal masaje la de abajo. Y luego viene otra persona y comienza a dar un masaje por encima de 12. Y luego ya el paciente comienza a respirar cuando sale del paro. Entonces, el masaje lo podemos medir. ¿Cómo? Pues una pregunta de teoría. ¿Cómo? ¿Qué dispositivo puedo utilizar para medir el buen masaje cardíaco? ¿Cuál será? Capnógrafo. ¿Estamos? Las drogas, los fármacos, lo que todo el mundo se quiere aprender de memoria, ¿no? Bueno, la primera droga en todos los paros, ¿cuál es? Adrenalina, ¿no? La adrenalina en todos los tipos de paro, en los 4 tipos de ritmo de paro, asistolia, epiléctica sin pulso, fibrilación ventricular y taquicardia ventricular sin pulso, adrenalina. Primera droga.
¿Cuánto tiene vida media la adrenalina? ¿Alguien sabe? Farmacología, lo llevaron, a ver. ¿Alguien sabe? Ya ven, para eso estudiaron, pues, chicos. 2 a 3 minutos es la vida media, más o menos, ¿estamos? Entonces, cuando utilizamos adrenalina, se utiliza más o menos cada 4 o 5 minutos. Casi 2 veces la vida media de la droga. ¿Sí? Entonces, la adrenalina. ¿Cuánto utilizamos una ampolla? ¿Cómo la colocamos? ¿Directo? No, la diluyen ¿en cuánto? En 20. En 20. La adrenalina y pum, la ponen por la vía endovenosa. ¿Y qué hago después? Levanto el brazo y por ahí paso un cloruro de sodio para empujar la adrenalina que puede haber quedado. ¿Sí? Y mientras doy el masaje, eso puede llegar al corazón. ¿Me va a ayudar? Por supuesto que sí. ¿Será lo mismo la dosis de adrenalina vía periférica en un paro que una dosis de adrenalina de repente un intraoperatorio de un corazón? No, de hecho que es menor, pues en una cirugía cardíaca, ¿no? La adrenalina, entonces. ¿Qué otras drogas podemos utilizar? Entonces ahí viene la pregunta. ¿Va a depender de qué? Del tipo de ritmo de paro que tenga el paciente. Si el paciente tiene asistolia o el paciente tiene actividad eléctrica sin pulso, la única droga que va a ser útil va a ser adrenalina. No sirve la miodarona, no sirve la lidocaína, no sirve, no sirve. En cambio, cuando tenemos una fibrilación ventricular o una taquicardia ventricular sin pulso, las drogas se alternan. Un vasoactivo, como es la adrenalina, con un antiarrítmico, que puede ser amiodarona o lidocaína. Amiodarona o lidocaína. No estoy diciendo amiodarona y lidocaína. Porque después van y reclaman al examen, ¿no? Doctor, no, escúcheme lo que digo. Adrenalina, o sea, un vasoactivo con un antiarrítmico. Un vasoactivo con un antiarrítmico. Así se va alternando los fármacos que utilizamos en un ritmo de paro de fibrilación ventricular o de taquicardia ventricular sin pulso. ¿Cuándo uso? ¿Cuál es mejor? ¿La miodarona o la lidocaína? Van a decir. Miren, la miodarona se ganó todo el mundo, pues, ¿no? Entonces la miodarona la utilizamos. La lidocaína también. Pero ¿cuándo utilizar la lidocaína? Cuando no haya miodarona, pues. Cuando es alérgico a la miodarona de repente el paciente, ¿no? Pero no utilizamos amiodarona, terminó la amiodarona y luego empiezo la lidocaína. No, o es amiodarona o es lidocaína. Y luego hay otros fármacos que podemos utilizar, por ejemplo, el bicarbonato, el gluconato, el sulfato de magnesio. Va a depender del escenario que haya llevado al paciente al paro. Por ejemplo, un paciente que está con hipercalemia de 8.8 y hace paro. ¿Ustedes qué hacer con adrenalina? Necesitamos gluconato de calcio. En ese caso, el gluconato de calcio es importante porque es una hipercalemia severa. Es un paciente que tiene una acidosis metabólica severa, pH 7.0 o 6.9, usa bicarbonato. ¿Sí? Bien, ahí están las drogas, las dosis, ahí las van a ver cuando vean el PPT, ahí están las dosis. Pero para entender clarito, la adrenalina es 1 miligramo, que se repite cada 3 a 5 minutos, esas son sus 2 vidas medias. La miodarona se utiliza más o menos 300 miligramos, utilizamos 2 ampollas en push. Las diluimos o la ponemos en un Bolutrol y la pasamos rápidamente, ¿no? Y luego puede seguir con un segundo bolo de 150. Si utilizamos lidocaína, tiene que ser lidocaína al 2% sin epinefrina, no con epinefrina. Y se utiliza de 1 a 1.5 miligramos por kilo de peso, viendo menos en push. ¿La puedo repetir en segunda dosis? Sí, igual que la miodarona, a dosis de 0.75. Pero ojo, hemos dicho, o es amiodarona o es lidocaína, no son las dos. Bicarbonato, sulfato de magnesio, gluconato de calcio y otras drogas que están ahí. Lo que sí ya no se utiliza es la atropina, por si acaso. Si ustedes ven un algoritmo y dice atropina en asistolia, ya no se usa, por si acaso. La atropina ya no se usa. Bien,
Y estas son las H's y las T's. ¿Por qué es importante estos diagnósticos diferenciales? Porque habitualmente cuando enfrentamos un paciente en paro, debe salir rápido. Si es un paro presencial, lo debo sacar rápidamente, pero cuando veo que no sale, le da una descarga, dos descargas, le puse adrenalina, le pongo amiodarona y no sale, debo estar pensando que algo está pasando con ese paciente. Debo pensar en las H's y las T's. Las H's son hipovolemia, trauma, hemorragia digestiva, ¿estamos? Una ruptura espontánea de vaso, etcétera, se me ocurre. La hipoxia, no entra aire, hipoxia. La H de hidrogenión, de acidosis. La hipo o la hipercalemia, más en la hipercalemia, pero la hipocalemia también. La hipoglicemia, que algunos ya no la quieren poner, pero la pongo. Y la hipotermia. La hipotermia. Se nos pasa porque a veces vienen pacientes en paro de la playa, del mar. Están en hipotermia. Y luego vienen las T's, taponamiento cardíaco. Vamos a ver un caso. Neumotórax a tensión. Toxinas, tabletas. ¿Qué tomó el paciente? Se tomó 30 tabletas de amitriptilina. Trombosis coronaria, infarto. Tromboembolia pulmonar y trauma. Trauma dice no reconocida. Es hipovolemia, pues, ¿no? Pero un trauma también puede ir con neumotórax a tensión, puede ir con un derrame pericárdico, pues, dependiendo del tipo de trauma. Y este es el algoritmo, ya para terminar. Miren. Entonces, cuando estamos en RCP avanzada, hemos dicho que el RCP básico es clave. No puedo soltar al paciente, tengo que estar dándole masaje. No lo sueltan. Recuerden sus 5 ciclos de 32, sus 2 minutos. Entonces, miren, empiezan, bueno, ahí nos tapa el video, pero vemos nosotros ahí que lo primero que nos preguntamos cuando estamos en el monitor, ¿es un paro, es un ritmo choqueable o es un ritmo no choqueable? Es choqueable, desfibrilo. Estoy dando un masaje y luego cuidado y voy a desfibrilar. Cuando van a desfibrilar a un paciente, y me había olvidado decirle, pero lo voy a decir, siempre tienen que avisar que van a desfibrilar. No es que cogen las palas, ponen el gel y pum, se tiran encima y descargan. Y el otro que está dando masaje o el otro está cogiendo el paciente va a sufrir el impacto de la energía. Entonces tienen que avisar que van a desfibrilar. A la 1, a la 2 y a la voz de 3 descarga. Ese es un punto. El otro punto es que no debe haber oxígeno, porque si ponen mal las palas puede generar una chispa eléctrica y si hay oxígeno se genera un incendio. Entonces tiene que estar por lo menos a 1 metro un dispositivo de oxígeno. Y he visto quemar pacientes, no les miento. Entonces, si es un ritmo choqueable, lo descargan masaje y luego viene adrenalina. Sigo dando mi masaje y luego viene amiodarona, a la primera dosis que hemos dicho. Evalúo después de los 2 minutos. Si veo que está en fibrilación ventricular, vuelvo a descargar, doy mi masaje y vuelvo a colocar adrenalina y vuelvo seguro a colocar amiodarona. La segunda dosis de amiodarona es la mitad de la dosis inicial. Y voy haciendo mi ciclo. Todo eso que les estoy diciendo puede demorar tranquilamente 20, 25 minutos. Entre todo. En cambio, cuando es un paciente con asistolia o actividad eléctrica sin pulso, no hay pierde. Primero que no hay desfibrilación, solo el masaje. Segundo, se coloca la adrenalina. ¿Cada qué tiempo? Cada 3 a 5 minutos. ¿Qué es lo que buscamos con todo eso en una asistolia? Que el paciente pase a un ritmo desfibrilable. O sea, lo que quisiera de una asistolia es que pase un ritmo desfibrilable para seguir todo ese patrón que les he dicho, ese circuito, ese algoritmo que les he dicho. A veces hemos visto pacientes que salen con asistolia directamente con ritmo, ¿no? Porque dependiendo del tipo y la causa del paro, ¿no? Bueno, eso es lo último. Dicen, hoy en día nosotros no tenemos mucha experiencia, algunas veces se han hecho, pero muy contado con los dedos, hacer una ecografía en el momento del paro. Lo que se tiene que hacer la ecografía es al final de los 2 minutos, de los 5 ciclos 32. Ahí haces la ecografía. ¿Y por qué me ayuda? Porque me puede determinar si de repente hay un derrame pericárdico, un neumotórax, algo que yo pueda revertir en esas H's y T's. Entonces la ecografía se tiene que hacer, ojo, en ese corto tiempo que nosotros estamos deteniéndonos, mientras alguien está poniendo el pulso, alguien está haciendo una ecografía rápidamente, terminados esos 5 ciclos. Y lo ideal es que sea una persona que tenga experiencia para poder visualizar
a través de esa ventana que tiene el tórax y poder ver si se puede encontrar causas reversibles de paro. Siempre, incluso algunos miran la vena cava inferior para ver si hay hipovolemia, que bueno, son los patrones ya de ecografía, ¿no? Bien, una parte importante es el RCP en gestación. Y en la gestación sí hay ciertas cosas que tienen que tener claro. Primero, de que son dos víctimas, la madre y el niño. Segundo, que tienen que traccionar el útero. Tienen que traccionar el útero. ¿Estamos? ¿Ven hacia dónde lo están traccionando? Tercero, que el equipo que va a hacer la reanimación no es uno solo, son 4 equipos. El obstetra, que va a estar pensando en entrar a sala para sacar al bebito con una cesárea. El equipo neonatal que va a recibir al bebito. El equipo de anestesiología y el equipo general de emergencia de adultos, que estamos nosotros. Entonces, esto es importante y clave. El RCP es exactamente el mismo, pero ¿cuál es el tema? Que si es una gestante a término, 5 minutos son suficientes para definir si van a hacer una cesárea post, inmediata. Si no, se va a morir. Entonces, todo se tiene que definir ya. El paciente entra en paro, ya están activando el código y el ginecólogo ya está entrando a sala con el anestesiólogo y con el neonatólogo. Te puede bajar un anestesiólogo, puede ayudar y sube el paciente a sala. 5 minutos, no es más. El paciente se nos puede morir. La mortalidad es alta, pero puede pasar, sí. Y hay causas, sí, muchas causas. Ya cuando ven ginecología, me imagino las van a ver. Pero son complicaciones con la anestesia, la A, la B con sangrado, ¿no? Una placenta previa, ¿no? Cardiovasculares, pacientes que de repente tienen patología valvular y que salen embarazadas y llegan al final y pueden ser paro, por drogas que están tomando, por embolia líquido amniótico, por sepsis, o por otras causas de las H y las T, o finalmente por una eclampsia, ¿no? Entonces, ojo que todo eso tenemos que tenerlo claro en un paciente obstétrico. Bien, cuando ya hemos sacado al paciente del paro, que es el último eslabón, decimos, ¿y ahora qué hacemos? Ya lo saqué el paro, ya hay ritmo. Inmediatamente, ¿qué tienen que hacer? Medir la presión. ¿Cómo está la presión arterial? La sistólica y la diastólica. ¿Cómo satura? ¿Cómo está su estado de conciencia? Todo eso tenemos que valorarlo rápidamente. Hay que tomar siempre un electrocardiograma a todo paciente que sale de paro, siempre, porque puede haber un síndrome coronario agudo detrás. Entonces, al toque, un EKG estamos tomando, porque la causa quizá más frecuente de paro en esa persona de estas edades, que hemos dicho entre 60 y 70 años, pues puede ser un síndrome coronario. Y luego de ahí tenemos que valorar al paciente con las H y las T. Si alguna de esas H y T tuvo participación en la causa del paro. ¿Necesitamos poner una vía central? Dependiendo, porque si dependiendo de que es un paciente renal que amerita una diálisis, depende de que poner una vía central, para un catéter de alto flujo para dializarlo. Y con eso el paciente tiene que ir ¿a dónde? A cuidados intensivos. Las primeras 24 o 48 horas post-paro son claves. Porque si un paciente post-paro comienza a presentar mioclonías, el pronóstico es muy malo. Lo más probable es que esté terminando en daño cerebral irreversible. Algunos aplican hipotermia como terapia post-paro, pero algunos investigadores, corrientes no están muy de acuerdo, entonces por lo tanto va a depender mucho el protocolo que maneje cada centro hospitalario. Y bueno, viene ya la etapa de recuperación, que ya es la etapa de rehabilitación, pero un paciente que ha hecho paro puede volver a ser otro. Esto es un poco para saber que el RCP se divide por grupos etarios, los lactantes o infantes menos de 1 año, niños de 1 a 8 años y adultos mayor de 8 años. Sí, para hacer un asterisco ahí porque, por ejemplo, hay niños que tienen 9 años pero parece que tuvieran 7, están desnutridos. ¿Qué dicen? ¿Le doy RCP de adulto o RCP de niño? ¿Qué dicen? Tiene 9 años o 10 años y parece que tuviera 7.
le dan como si fuera un RCP pediátrico, ¿no? ¿Sí? Y si es un niño que tiene 7 años, pero parece que tuviera 10, un RCP de adulto, ¿estamos? ¿Sí? Eso ténganlo también claro, porque el RCP de adulto es con 2 manos, el RCP pediátrico es con una mano, y el lactante es con 2 deditos. Bien, pautas finales. ¿Cuándo suspende el RCP? Cuando llegue el soporte avanzado de vida. Yo estoy en la calle, estoy dando RCP. Como todos les gusta andar con scratch por la calle, son identificados como profesionales de la salud. Entonces pasa un evento y los van a llamar, ¡fua! Vengan para acá, ¿no? Y tienen que hacer algo. No, que yo estoy en semiología, nada, dale nomás. ¿Estamos? ¿Les va a pasar? Sí, les va a pasar. A mí me ha pasado, ¿ah? Así que no crean que no ha pasado. Va a pasarles. Así que no, todavía no llevo emergencia. No, señores, vayan nomás. Segundo, llega el soporte avanzado de vida. Entonces llega el soporte avanzado y ya no estoy masajeando, ya descanso, ¿no? Cuando se agota el reanimador, eso es fatal, ¿no? Estás tú solo, tienes que dar reanimación y ya no jalas, ya no jalas. Y yo los quiero ver ahora, cuando lleguen en simulación, quiero verlos con los maniquíes, van a ver. 2 minutos estamos diciendo, no estoy diciendo 30 segundos, 2 minutos. Quiero verlos a ver si lo hacen o no. Cuando la víctima responde a la maniobra, despierta, comienza a respirar y ya paramos, ¿no? Cuando han pasado más de 10 minutos de RCP sin éxito, 10 minutos, solos excepciones 3. Cuando hay hipotermia, cuando hay ahogamiento o cuando hay sobredosis de fármacos, ¿no? Un paciente que tiene hipotermia no es 10 minutos, le damos 30 minutos. Y cuando, habiéndose iniciado RCP, alguien viene y te dice, oye, ¿sabes qué? Estás reanimando a una persona que de repente tiene una enfermedad terminal. No voy a decir cuál, pero tiene una enfermedad terminal. Ya ahí nomás para. Entonces, ¿cuándo suspendo el RCP? Bien, otro aspecto, van a leer la literatura a Lucas. Lucas es un dispositivo, que es un robotito, que se pone ahí, es como un arco, ven ahí, con su masajeador, lo programa y comienza a dar masaje. Sí, eso lo usan mucho en Europa. ¿Saben por qué? Porque son pacientes que van a ser donantes. Y le dan masaje y son donantes. Donantes de riñón, de pulmón, ya no hay corazón, obviamente, ¿no? Entonces, usan el Lucas para transporte, porque te cansas en el transporte. ¿Entiendes? Lucas es un dispositivo que se utiliza. No lo tenemos en el país, no, pero nos falta mucho. Pero sí se utiliza en muchas partes de Europa, ¿no? Y ustedes revisen y van a encontrar ahí los dispositivos. Y finalmente, ¿cómo me organizo frente a un paciente en paro? Porque ese es un desorden. El paciente está en paro y todo el mundo no sabe qué hacer. Y hay que tranquilizarse y ponernos ahí a poder tener un líder que nos va a indicar qué hacer. Eso ténganlo claro. Por ejemplo, el que está a la cabeza que dice MED 1 es el líder. Es el que lidera, el que dice, haz esto, haz esto. El que hace, él intuba en el momento que hay que intubar. Intuba, si hay que intubar o le da con el BBM y comienza a dirigir. Oye, da masaje y comienza a dar masaje. Tu masaje está mal, tiene que decirle. Pon adrenalina, ¿cuánto? 1 miligramo, ¿cómo lo pones? Levanta el brazo. Comienza a dirigir, que está en la cabeza, dirige. Si usted no sabe dirigir, te vas mejor a tu costadito y que entre otro mejor. Porque el que está en la cabeza dirige. El otro, hacia la derecha de ustedes, que dice MED 2, es el que va a desfibrilar y da el masaje cardíaco. El que está al frente es una enfermera que maneja el coche de paro con las drogas, que tiene que saber manejar las drogas. ¿Cuáles son las drogas? Adrenalina, miodarona, lidocaína, mi gluconato de calcio, mi volumen. No hay más, no hay nada extraordinario. Y al costadito del MED 1 que está tapado ahí es un técnico que le pasa todo el equipo al médico que está ahí encabezado para que pueda intubar o ayudar a la enfermera para pasarle cosas, para aspirar, etc. No necesitamos más. Y el que esté en amarillo, que está a los pies del paciente, es el que toma tiempos. Porque a veces tú piensas que ha pasado 3 minutos y de repente han pasado 20. El tiempo pasa volando. Entonces, ténganlo muy claro cómo organizarse. Estos son los casos, se los dejo en el PPT. Son 3 casos, han pasado en nuestro hospital, es en el Hospital Revaliate donde trabajo, 3 casitos, perdón, 3, de los cuales 2 han salido con Glasgow 15 y uno sí quedó mal. Entonces, pero salieron del paro.
como el PPT se lo puedo pasar a su delegada, ahí lo van a ver, no tengo ningún problema. Solo si derechos de autor que son míos. No sé si tienen alguna pregunta para terminar. Bueno, si no hay ninguna pregunta, me dan 5 minutos para decirles lo del curso. ¿Estamos?